Buenos días, estimados compañeros presentes aquí en el auditorio, y también damos la bienvenida a los doctores que nos acompañan desde en línea. El día de hoy vamos a ver la sesión clínica de alergia. Yo soy el doctor Luis Obed Reina Tobías, residente de primer año de alergias e inmunología clínica, y agradezco la asesoría a la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández para la realización de esta sesión. Y bueno, iniciamos con el caso clínico, del cual se trata de una paciente femenino preescolar de 4 años con siglas SPLS, la cual es soltera, practica la religión de catolicismo, quien es originaria y radica aquí en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, fue referida por médico pediatra externo, y el día de la consulta que se valoró fue el día 7 de marzo del presente año. Como antecedentes familiares de importancia tenemos a su mamá, quien refiere rinitis alérgica leve intermitente en tratamiento con inmunoterapia subcutánea en este centro. Además, como antecedentes personales, es producto de la primera gesta, nacimiento vía abdominal por presentación pélvica sin complicaciones. Recibe alimentación con fórmula artificial, esquema de vacunación completo para la edad. Sin embargo, no mostraba cartilla. Y bueno, como antecedentes personales no patológicos, encontramos en cuanto a intramuros, referían, bueno, una vivienda en zona urbana aquí en el área metropolitana de Monterrey, refería no tener mascotas. Además, refería contar con alfombras y tapetes en su domicilio. Además, la mamá refiere que contaba con cortinas, las cuales hacía limpieza cada mes. Además, refiere que en su casa no había humedad, no hay humedad. Además, el colchón donde ella duerme tiene 1 año de vida. En cuanto a extramuros, la mamá refiere que hay árboles ahí en su casa, no refiere cuáles específicamente, y niega presencia de arroyo cerca de su casa, además presencia de fábrica cerca de casa. Y bueno, el motivo de la consulta es tos y silbido de pecho. La madre refiere cuadros repetitivos de bronquitis en el primer año de vida que ameritaron micronebulizaciones con salbutamol e ingresó al servicio de urgencias hasta en 2 ocasiones. Ella inició su padecimiento actual 2 meses previos a la consulta del 7 de marzo tras presentar episodios de tos no productiva de predominio nocturno con interrupción del sueño, por lo cual es llevada a pediatra particular donde se inicia tratamiento a base de Conviven, bromuro de hipratropio salbutamol y Montelukast. Además, refiere mejoría parcial de la sintomatología, por lo cual es referido a la consulta de alergias por cuadros repetitivos de sibilancias. En cuanto al tratamiento actual con el que llegó el día 7 de marzo, encontramos la paciente con Montelukast, además nebulizaciones con bromuro de hipratropio salbutamol. En cuanto a la evaluación de los síntomas por aparatos y sistemas, encontramos que, bueno, la mamá nos refiere tanto síntomas oculares, sinusales y en piel totalmente negados. Sin embargo, en cuanto a síntomas bronquiales, nos refiere tos seca 4 días de la semana, de predominio nocturno, no productiva, además sibilancias 2 días de la semana, ¿sí? Y además, en cuanto a síntomas nasales, nos refiere rinorrea 1 día de la semana, además congestión nasal igual 1 día de la semana, prurito nasal y estornudos negados. Y bueno, la exploración física del día 7 de marzo encontramos a una paciente femenino endomorfo de edad aparente a la cronológica. En cuanto a cabeza, encontramos normocéfalo, pupilas normorreactivas e hipertrofia de cornetes y cavidad oral sin alteraciones. En cuanto a sus campos pulmonares, bien ventilados, no sibilantes al momento de la consulta, y la piel sin alteraciones. Y bueno, aquí integramos el diagnóstico de tos crónica y sibilancias recurrentes. En cuanto al tratamiento con el que se egresó la paciente, fue aseos nasales con agua de mar cada 12 horas por razón necesaria. Además, se inició un corticosteroide inhalado, como les van a ir,
de 80 microgramos, 4.5 microgramos, que es budesonida formoterol, aplicando un spray cada 12 horas con aerocámara sin suspender. Además, se citó en 15 días para realización de pruebas cutáneas para realizar su abordaje diagnóstico. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema abordaje de sibilancias recurrentes. Sabemos que las sibilancias recurrentes en la edad pediátrica son muy prevalentes, ¿sí? Por lo cual tenemos que esta provoca mucha morbilidad y además es uno de las consultas a urgencias más prevalentes en nuestro medio, ¿sí? Y además encontramos que muchas infecciones víricas son las que se han relacionado con la presencia de sibilancias. Estas sibilancias recurrentes se definen como la presencia de 3 o más episodios de síntomas reflejados por una limitación del flujo aéreo en las vías respiratorias de los primeros meses o años de vida. Y bueno, como antecedentes encontramos en la literatura primeramente el estudio Tucson, el cual fue un estudio prospectivo de 1,246 recién nacidos entre mayo de 1980 y octubre de 1984, en el cual se observó 4 patrones de sibilancias. ¿Sí? Encontramos que hasta un 51.5% no presentaban sibilancias en los primeros 6 años. Hasta un 20% lo catalogaron como sibilancias tempranas transitorias, los cuales se definen como episodios de sibilancia a los 3 años, pero no después. Y así se presentan después, como en un 14%, encontramos sibilancias persistentes, con episodios de sibilancias antes de los 3 años de edad y después de estos, o sea, entre los 4 y 6 años, en un 14%. Y posterior, en un 15%, encontramos otro, como lo es sibilancias de inicio tardío, en el cual no hay episodios de sibilancia antes de los 3 años. Sin embargo, sí hay presencia de sibilancias entre los 4 y 6 años. Y bueno, este estudio Tucson que se realizó en Arizona, Estados Unidos, fue un par de aguas en el manejo y abordaje de los pacientes con sibilancias recurrentes, ya que después encontramos en el estudio PIAMA, prevención de incidencia de asma y alergia a los ácaros, en el cual este se hizo en Países Bajos, un cohorte de nacimiento de 2,810 niños hasta los 8 años de edad, en el cual se encontraron, o en el estudio participaron 2,810, en el cual se exhibieron 5 fenotipos respiratorios. Aunados a los de Tucson, que eran estos 4, se agregó el patrón adicional de sibilancias de inicio intermedio, el cual se presenta hasta en un 3%. Posterior, se realizó el estudio ALSPAC, que se realizó en Reino Unido, un cohorte de nacimiento de 6,265 niños entre los 7.5 hasta los 16.5 años. En este estudio se identificaron ya 6 fenotipos que ya habíamos dicho, los de Tucson y el de sibilancias intermedias. Además, aquí se agrega el de sibilancias tempranas prolongadas, ¿sí? Que alcanzan un punto máximo a los 30 meses de edad y disminuyen con una prevalencia baja hasta los 69 meses, el cual estos patrones podían continuar hasta la adolescencia, ¿va? Entonces, quedamos 9% este sexto fenotipo. Y bueno, en cuanto a la prevalencia, encontramos que en un estudio internacional de sibilancias del lactante en Latinoamérica encontramos una prevalencia de 22.4% a 58.9%. Sin embargo, también en la literatura encontramos que las sibilancias recurrentes presentan una prevalencia de 10 a 15% según un estudio multicéntrico a nivel internacional. Y bueno, también varía mucho en la prevalencia según la edad del paciente. Encontramos que en menores de 3 años la prevalencia va hasta un 50%, ¿sí? Y disminuye hasta un 30% a los 5 años de edad. Además, encontramos que la tasa global de recurrencia de sibilancias postbronquitis es cercana hasta un 60%. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, se han encontrado múltiples estudios en los cuales desarrollan uno de los principales factores
es el virus sincitial respiratorio, el cual nos puede provocar una infección severa para desarrollo del asma. En este encontramos que hay factores de riesgo importantes para padecer este virus, el cual tenemos una edad joven, o sea, menos de 6 meses, niños prematuros, sobre todo prematuros extremos e intermedios, además un estatus socioeconómico bajo, una coinfección viral, comorbilidades médicas, algún otro factor de riesgo o enfermedad médica y bajo peso al nacimiento, ¿sí? Lo cual nos va a dar desarrollo de asma. Además, tenemos que hay diferentes cosas que nos ayudan, bueno, nos retardan la infección por virus sincitial respiratorio, el cual pues encontramos, por ejemplo, la vacuna para este virus, los efectos indirectos de la vacuna, por ejemplo, las vacunas de sarampión y la BCG, y también pues este último año se ha visto que pues disminuyó mucho la prevalencia del virus sincitial respiratorio gracias a toda la prevención que se logró pues gracias al COVID-19, entre las cosas buenas que nos dejó. Además, esto sigue en investigación, ya que a una mayor edad con infección de virus sincitial respiratorio también nos puede desarrollar asma. Y bueno, aquí también encontramos diferentes factores de riesgo importantes que ahorita vamos a ver con un índice que nos ayuda a dar el abordaje en nuestros pacientes con sibilancias. Por ejemplo, padres atópicos o con diagnóstico de asma, ¿sí? Además, predisposición genética y también vamos a ver factores inmunes responsables como lo es el TH2 y el TH17 para desarrollo de asma. Y bueno, entonces englobamos que existen diferentes estudios que nos dan diferentes fenotipos de pacientes con sibilancia, pero aquí encontramos que podemos catalogarlo en 3 fenotipos. El primero es sibilancias transitorias, el cual se presenta hasta un 60% en menores de 3 años, ¿sí? Tienden a desaparecer a partir de los 3 años de edad y existen diversos factores de riesgo que nos predisponen a desarrollo de esto, como lo es una función respiratoria disminuida al nacer, infecciones víricas, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio como lo hemos manejado hasta ahorita, además tabaquismo materno, sexo masculino y un recién nacido a término con peso bajo al nacer. Además, se ha encontrado como factor de riesgo también la lactancia artificial. Otro fenotipo que encontramos también son las sibilancias atópicas, el cual se presenta hasta un 20% en menores de 3 años de edad y suelen persistir pasada la adolescencia. Existen diversos factores de riesgo, como lo es antecedentes familiares de atopia, ya sea mamá, papá con asma, síntomas de atopia presentes, por ejemplo, el menor que presente dermatitis atópica, una eosinofilia sanguínea, sensibilización a alérgenos aéreos o a alimentos, ¿sí? Y tenemos otro tercer fenotipo que nos cataloga las sibilancias persistentes no atópicas, las cuales se presentan hasta un 20% en menores de 3 años. Hay una frecuente desaparición antes de la adolescencia y la atopia, como vemos, no es un factor de riesgo para ello. Hay factores de riesgo como lo son una bronquitis grave por virus, prematurez, tabaquismo materno y desregulación congénita del tono bronquial. Además, encontramos diversos factores predisponentes que nos dan a tener estos tipos de episodios de sibilancia. Encontramos una caja torácica cartilaginosa, tórax elástico con musculatura poco desarrollada, una menor relación de elastina-colágeno en el intersticio pulmonar, un menor desarrollo de ventilación colateral, una mayor prevalencia a la hiperreactividad bronquial inespecífica, además cuadros de bronquitis más cortos y de menor calibre con mayor resistencia al flujo aéreo, un mayor desarrollo de las glándulas mucosas y una inserción del diafragma en un ángulo desventajoso, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la clínica que vamos a encontrar en los pacientes con sibilancias recurrentes, pues la primera y la más importante va a ser la presencia de sibilancias con una respiración ruidosa. Muchas veces los familiares nos refieren
pues ese pillido que el paciente presenta. Además, aunado a cuadros repetitivos de tos, ¿sí? Que esta puede ser hasta tos no productiva, expiración prolongada, una taquipnea con respiración cortada, además tiraje con dificultad para respirar. Y bueno, encontramos que podemos tener un paciente en la consulta con sibilancias recurrentes, pero muchas veces no quiere decir que tengamos o que vaya a ser asma, ¿no? Entonces necesitamos tener o dar un abordaje con diagnósticos diferenciales para esto. Por ejemplo, como causas secundarias, en recién nacidos y lactantes menores a 3 meses, encontramos una displasia broncopulmonar, pacientes que han recibido oxígeno suplementario en sus primeros días de vida, anomalías congénitas de la región laringea, ya sea laringomalacia, como laringomalacia, perdón, anomalías congénitas de la tráquea y de las vías aéreas de mayor calibre, además anillos vasculares o membranas laringeas. Esto en recién nacidos y lactantes. Sin embargo, también encontramos diversas etiologías secundarias para lactantes entre 3 y 3 meses a 1 año, o sea, lactantes menores, en el cual encontramos CRUB, un reflujo gastroesofágico o aspiración. Aquí también tenemos que tener en cuenta pacientes con fibrosis quística y anomalías cardíacas. Y en niños mayores de 1 año encontramos diversos, por ejemplo, uno de los diagnósticos diferenciales más común, pues es la asociación de un cuerpo extraño, ya que pues necesitamos abordarlo y tal vez pedir una broncoscopia e interconsulta con neumología. Disinesia ciliar primaria, una bronquitis obliterante. Aquí también encontramos anomalías congénitas del pulmón y las vías aéreas, y disfunción de las cuerdas vocales, aunque la disfunción de cuerdas vocales la podemos ver en niños más grandes hasta presencia en la adolescencia. Y bueno, en cuanto al abordaje diagnóstico para los niños en edad preescolar de sibilancias recurrentes, nos encontramos con diversos paradigmas en estos estudios. Por ejemplo, el estudio Tucson, del estudio Tucson salió este índice predictivo del asma, el cual se basa en 3 criterios menores y 2 criterios mayores. Este salió en el año 2000, aproximadamente en el año 2000, en el cual encontramos que nos manejan 2 criterios mayores, como lo es un diagnóstico médico del asma en alguno de los papás, ¿sí? Además, un diagnóstico médico de dermatitis atópica en el menor. Además, contamos con criterios menores, como lo puede ser una rinitis alérgica diagnosticada, sibilancias recurrentes no relacionadas con resfriados o con alguna otra infección. Además, eosinofilia en sangre periférica. Sin embargo, para el año 2013 vino una modificación de este índice predictivo, en el cual aquí lo encontramos que se agregó un criterio mayor más, en el cual es una sensibilización alérgica a más de un alérgeno. Entonces encontramos otra vez como que 3 criterios mayores, como lo es la historia de papá o mamá con asma, ¿sí? La dermatitis atópica diagnosticada en el menor, sensibilización alérgica a más de un alérgeno, y como criterios menores siguen igual, como lo es la sensibilización alérgica a leche, huevo, cacahuate, sibilancias no relacionadas con gripe y una eosinofilia periférica hasta más de 4%. Y bueno, aquí también encontramos una línea del tiempo en el cual hemos visto las modificaciones que ha tenido este índice predictivo del asma. Encontramos que para el año 2000, pues fue cuando el estudio Tucson, gracias al estudio Tucson, este corte, pues se pudo realizar este índice, ¿sí? Sin embargo, vemos también diversos estudios que han habido a través de los años. Por ejemplo, en el año 2013, en la isla de White, encontramos categoría de 4 puntos, en el cual aquí nos habla sobre antecedentes familiares de asma, rinitis alérgica y pruebas cutáneas o IgE específica para alguna alérgeno, y también si presenta a un cuadro de neumonía nos da un punto más, ¿sí? Encontramos que para el año 2013 fue cuando se
se hace la modificación como tal del índice predictivo del asma que Tucson había desarrollado, bueno, que a partir del estudio de Tucson se había desarrollado en el año 2000, en el cual pues se agregó el criterio mayor de sensibilización alérgica a algún alérgeno. Y bueno, ya aunado a esto y pudiendo hacer un abordaje diagnóstico a nuestros pacientes, ahora tenemos cómo vamos a tratarlos, ¿sí? Hay diversos estudios que nos ayudan o nos dan herramientas de cómo debemos de tratar una sibilancia recurrente. Primero está este estudio, el cual es prevención de asma temprana en niños, que nos habla sobre corticosteroides inhalados a dosis diaria, ya que este es un estudio aleatorizado, controlado con placebo, en el cual 285 niños que tenían un índice predictivo modificado positivo y tomaron corticoides inhalados diario o placebo durante 2 años, cuyo objetivo era evaluar si estos corticosteroides administrados diariamente durante estos 2 años podían modificar el desarrollo de asma en niños de 2 o 3 años con alto riesgo. Además, encontramos que durante el periodo de tratamiento de estos 2 años, el uso de corticoides inhalados fue efectivo porque se asocia a más días sin episodios, además menor exacerbaciones y menor uso de otros medicamentos de control. Los niños tratados con estos corticoides inhalados tuvieron una disminución del crecimiento, que es algo que nos encontramos en este estudio en comparación con el placebo, sobre todo si estos pacientes recibían el tratamiento con corticoides inhalados en los primeros 12 meses del tratamiento. Además, se encontró en este estudio que hay un mayor beneficio con la terapia con corticoides inhalados, por ejemplo, en niños de sexo masculino que sean de raza blanca y que hayan tenido hospitalización por cuadro de asma o sensibilización a alérgenos. Y bueno, también este estudio de prevención de asma en niñez nos habla sobre corticosteroides inhalados de uso intermitente, sobre todo en niños con sibilancias recurrentes menores de 3 años, ¿sí? En el cual nos habla sobre la budesonida inhalada o placebo durante 2 semanas. Este es un estudio prospectivo, aleatorizado, doble ciego, de un solo centro que involucró a 411 recién nacidos de 1 mes de edad con antecedentes maternos de asma. El objetivo principal de este estudio era la eficacia de uso intermitente de corticoides inhalados para reducir así los síntomas respiratorios posteriores durante más de 3 años. En general, no hubo diferencias significativas en los días sin síntomas y la duración media de los síntomas agudos o sibilancias persistentes entre estos dos grupos de edad. Y bueno, también encontramos diversos abordajes o manejos para las sibilancias recurrentes. Encontramos en este estudio, por ejemplo, manejo de sibilancias intermitentes, que era un análisis de los subgrupos de 5 estudios que incluyeron a 422 niños. Encontró que el uso de dosis altas intermitentes de corticoides inhalados redujo las exacerbaciones graves en relación con el placebo. Además, encontramos que pacientes con sibilancias recurrentes intermitentes, con un índice predictivo del asma modificado positivo, si los pacientes son niños de raza blanca que tengan más síntomas además de la sibilancia, que hayan estado hospitalizados y que además presenten una sensibilización a algún alérgeno, vamos a dar diariamente corticosteroides. Sin embargo, si tenemos a los pacientes con un índice predictivo positivo modificado y es niña, que no es de raza blanca, tiene menos síntomas, no ha estado hospitalizado por esto y no hay una sensibilización alérgica, podemos utilizar los corticosteroides de manera intermitente. Además, encontramos que si el índice predictivo del asma es negativo, puede llegar a utilizar o se puede llegar a usar acitromicina de uso intermitente, que ahorita lo vamos a ver. Además, un metaanálisis nos habló sobre 15 estudios en el que participaron 3,272 niños de 6 años o menos, encontrándose un uso diario de corticosteroides inhalados redujo las exacerbaciones graves de sibilancias.
¿sí? En este encontramos que se va a dar de manera diaria el corticosteroide si presenta una eosinofilia mayor a 300 de sangre periférica o sensibilización alérgica. Además, si presenta menor eosinofilia menor a 300 y no hay sensibilización alérgica, aquí se puede dar de uso diario corticosteroides o de manera intermitente o también el Montelukast, que ahorita también vamos a ver. Bueno, los modificadores de leucotrienos son muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que los cistinileucotrienos se encuentran o pueden ser detectables tanto en sangre periférica, en orina, secreciones nasales, en esputo y líquido de lavado broncoalveolar en pacientes con asma crónica. Se encontraron 20 bebés con antecedentes de sibilancias prolongadas o persistentes con una media de 14.9 meses y antecedentes de una enfermedad viral al inicio de las sibilancias, los cuales 10 de 20 presentaban 10. Tuvieron unas elevaciones significativas de leucotrienos en el lavado bronquial, por lo cual el ensayo AIMS se encontró que el tratamiento con Montelukast reduce la frecuencia de los síntomas de sibilancia, además la puntuación de dificultad para respirar, la interferencia con la actividad y la puntuación total de los síntomas en los niños con un índice predictivo de asma modificado positivo, ¿sí? Por el contrario, la interferencia con la puntuación de la actividad fue la única mejoría significativa observada en niños con una puntuación con el índice predictivo del asma modificado negativo que recibieron el tratamiento con Montelukast. Además, encontramos ese estudio, el estudio de prevención de asma inducido por virus, que es un estudio doble ciego de grupos paralelos de 12 meses de duración, en el cual 549 niños de 2 a 5 años de edad con antecedentes de sibilancia de asma intermitentes se trataron con Montelukast diario o placebo, ¿sí? Además, el Montelukast extendió el tiempo hasta la primera exacerbación y redujo la tasa de uso de corticoides inhalados. Esta fue una de las conclusiones. Y en los niños tratados con Montelukast, la tasa media de exacerbaciones del asma fue significativamente menor a la del grupo placebo, 1.6 frente a 2.34. Además, encontramos este estudio que habla acerca sobre el uso de la citromicina, el cual es un corte de nacimiento que examinó los aspirados de las vías respiratorias durante los episodios agudos de sibilancias. En estos niños se identificaron virus y bacterias hasta en un 55% de los episodios, solo bacterias en un 31% y solo virus en un 10% de las muestras, lo cual nos habla sobre el papel de estas bacterias en la patogenia de los episodios de sibilancias. Sigue siendo un poco incierto, pero dada la asociación entre su presencia y el inicio de episodios de sibilancia, desde entonces varios ensayos han examinado el papel del antibiótico, como lo es el macrólido a base de la citromicina, para el tratamiento de episodios durante estos episodios. El estudio COMSAC, además, un estudio que también señaló la asociación entre bacterias de las vías respiratorias y virus respiratorios con episodios de síntomas similares al asma como las sibilancias recurrentes, se incluyeron un total de 72 niños, de los cuales iban entre 1 a 3 años con diagnóstico de síntomas asmáticos recurrentes durante un total de 158 episodios. Cada episodio de síntomas similares al asma, que duró al menos 3 días, se asignó aleatoriamente a un ciclo de acitromicina de 3 días. O sea, de esto fueron 79 episodios, a un placebo también 79 episodios. Se encontró que la duración de los episodios en los niños tratados con acitromicina se redujo a un 63%, o sea, 3.4 días, en comparación con un placebo que duraba hasta 7 días. Si el tratamiento se iniciaba antes del día 6, había una mejoría hasta de un 83% de los pacientes tratados con la citromicina. Además, hay un estudio el estudio en el que participaron 624 niños de 24 a 72 meses de edad que fueron evaluados por el servicio de urgencias local con sibilancias asociadas a virus. Estos pacientes fueron tratados además con prednisona o un placebo de forma aleatorizada. La mediana de tiempo total en el servicio de urgencias u hospitalización era hasta 540 minutos en el grupo placebo y 370 minutos en el grupo con medicamento. En este ensayo,
No se evaluaron niños menores de 2 años, eliminando aquellos también que también probablemente tenían una bronquitis viral. Por lo cual concluimos que se necesita más investigación adicional para definir las estrategias óptimas para adoptar mejor a las terapias o fenotipos y endotipos específicos que eventualmente vamos a poder incluir terapias dirigidas específicamente a los desencadenantes virales, ¿sí? Entonces, encontramos que algo importante en el manejo en el abordaje terapéutico de las sibilancias recurrentes es el uso de los corticoides inhalados. Ahora vamos a ver un video sobre cómo se va a utilizar estos corticoides inhalados gracias a la aerocámara espaciadora. Es algo pues muy importante para nosotros porque pues es como se los explicamos a los pacientes. Entrega de aerosoles a la media con evidencia científica. Para la elección de la aerocámara correcta debe tener en cuenta el tamaño. La máscara debe sellar la nariz y la boca del paciente y no ir por debajo del mentón. El sello correcto es fundamental para que se abra la válvula inhalatoria cuando el paciente respira. Si la válvula no se abre correctamente, el aerosol quedará dentro de la aerocámara. Destape el inhalador, coloque el inhalador en la aerocámara, agite para que la medicación se mezcle, coloque la máscara sobre la cara del paciente, cubriendo la nariz y la boca, y observe que el indicador Flow View comienza a moverse. Es un indicador que permite que uno sepa que el sello es correcto, que el paciente está respirando y también permite contar la cantidad de respiraciones que el paciente realiza luego del disparo del pájaro. Cuente aproximadamente entre 5 y 6 respiraciones y luego retire la máscara de la cara del paciente. No realice más de un disparo en forma conjunta dentro de la aerocámara. Es importante que los niños estén sentados, tranquilos y despiertos, respirando a volumen corriente. También puede utilizar alguna técnica de distracción lúdica y recreativa para que la aceptación sea mejor. Y además de saber el uso correcto de la máscara espaciadora, debemos siempre dar las recomendaciones de cómo limpiar la máscara espaciadora, y por lo cual vamos a ver este video. Ahora les vamos a mostrar cómo se realiza la adecuada limpieza del aerochamber. Para esto vamos a ocupar 2 recipientes con agua, uno con agua con jabón y el otro con agua limpia. Desarmamos la aerochamber y la sumergimos en el agua con jabón. La agitamos un poco sin tallar ni frotar. Y esto es durante 15 minutos. Una vez que pasaron los 15 minutos, la sacamos y ahora la sumergimos en el agua limpia para enjuagar. Posteriormente la colocamos en una superficie seca y la dejamos ahí hasta que se seque completamente. No hay que frotarla con toalla para secarla. Muy bien. Y bueno, esa es la importancia de cómo debemos de dar las indicaciones a las mamás, pues para la aplicación y el aseo correcto de las cámaras espaciadoras. Y bueno, como conclusiones personales encontramos que, bueno, las sibilancias virales recurrentes siguen siendo un desafío clínico que afecta a la mayoría de los niños en edad preescolar, como ya lo vimos. Además, durante las últimas 2 décadas, esta condición ha sido el foco de muchos ensayos clínicos que ahora brindan datos cada vez más sólidos basados en la evidencia sobre el manejo para las sibilancias recurrentes.
Y bueno, se necesita mayor investigación adicional para diferir estrategias óptimas para optar mejores terapias o fenotipos y endotipos específicos que eventualmente comenzarán a incluir terapias dirigidas específicamente a los desencadenantes virales encontrados en los pacientes. Y bueno, esto sería todo de mi parte.